Mi nombre es Sandra Piñeros y voy a empezar con la página 202. Protocolo del capítulo Monitoreo y Verificación, flujo de la información del Mecanismo de Monitoreo y Verificación MMIV del Acuerdo del Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo CFHBD y Dejación de las Armas DA. Flujo de la información del Mecanismo de Monitoreo y Verificación MMIV. El Gobierno Nacional y las FARC-EP han acordado los procedimientos de cómo fluye la información al interior del mecanismo, cómo se genera y difunden los reportes y los informes públicos. Reportes. Se entiende por reporte el documento de carácter interno, construido por las personas de las instancias local, regional o nacional y representado por el componente internacional quien lidera las respectivas instancias. En el reporte se consignan los hechos que se presentan en terreno y que sean de manejo del Mecanismo de Monitoreo y Verificación MMIV. Se incluye el hecho, la información recolectada al respecto, el análisis, información desagregada por diversidad de género y la recomendación de manejo frente al mismo. Los reportes fluyen hacia la siguiente instancia jerárquica. Los reportes reflejan los puntos de vista de los distintos componentes que integra cada instancia. Informe. Se entiende por informe el documento de carácter público emanado de la instancia nacional, elaborado por las personas del componente internacional y con la debida consulta a las y los delegados del Gobierno Nacional y de las FARC-EP, que contiene el detalle del avance del proceso de monitoreo y verificación. Este documento toma como insumos los consolidados mensuales de los eventos documentados en cada una de las instancias locales y regionales, así como las principales novedades observadas por el Mecanismo de Monitoreo y Verificación MMIV y refleja el análisis de la información recolectada con enfoque diferencial y de género. Flujo de la información y generación de reportes en la instancia local. La instancia local emite reportes dirigidos a la instancia de verificación regional. La información es recolectada por los monitores, evaluada y analizada por los tres componentes del MMIV de la instancia local. El componente internacional consolida la información y genera el reporte. La instancia local analiza y determina si el evento es de su competencia o si se escala a la verificación regional. En todo caso, la instancia local del Mecanismo de Monitoreo y Verificación MMIV reporta a la instancia regional toda la información recolectada. Flujo de la información y generación de reportes en la instancia de verificación regional. La instancia regional emite reportes dirigidos a la instancia de verificación nacional. Una vez que el reporte de la instancia local llegue a la instancia de verificación regional, ésta la analiza. Si la información contenida en el reporte no es suficiente, la instancia de verificación regional solicita ampliación a la instancia local o, de ser requerido, envía una comisión al terreno para recolectar nuevos elementos que permiten tener la información necesaria. Una vez las y los integrantes de la instancia regional hayan realizado el análisis y evaluación de la información, el componente internacional consolida el reporte y lo envía a la instancia nacional. Flujo de información y generación de reportes e informes en la instancia de verificación nacional. La instancia de verificación nacional elabora dos tipos de documentos, reportes e informes. A. Los reportes de carácter interno son enviados a los representantes del Gobierno Nacional y de las FARC-EP. Una vez que el reporte de la verificación regional llega a la instancia nacional, ésta lo analiza y evalúa. Si la información contenida en el reporte no es suficiente, puede solicitar insumos de entes competentes, ampliación a la instancia regional o, de ser necesario, envía una comisión al terreno para precisar la información pertinente. Cuando se entrega claridad sobre el hecho y previo análisis de los integrantes de la instancia nacional, el componente internacional que la preside consolida el reporte y emite las recomendaciones pertinentes al Gobierno Nacional, a las FARC-EP, a las Naciones Unidas y demás entidades comprometidas en el proceso de implementación del CFHBD y DA. B. Los informes de carácter público son difundidos a la opinión nacional e internacional a través de los canales establecidos por el Gobierno Nacional y las FARC-EP. Los informes se emiten cada 30 días o antes, según criterio de la instancia nacional. Solamente la instancia nacional hace declaraciones públicas.
Las instancias nacional, regional y local mantienen comunicación fluida y permanente y garantizan el flujo oportuno de la información interna entre las mismas, para lo cual cuentan con los medios técnicos, administrativos y operacionales suficientes. Fin de la página 203. Este podcast es una producción colaborativa. Presentada por elsiglo21eshoy.com. Suscríbete y comparte este podcast.